pueden incidir, son muchos los factores que pueden incidir para promover un cambio, ¿no?, en una sociedad. Ya vemos ahí aspectos tecnológicos, pues educativos, académicos, eh, incluso pues colectivos, ¿verdad? Y las medios de comunicación también. Entonces, pero en resumen son dos tipos de factores los que encontramos que influyen en esto, en este cambio social. Factores endógenos y factores exógenos. Eso pues es una terminología eh, basada pues en aspectos semánticos, pero lo que en sí quiere decir es endógeno es que se refiere a factores internos de la sociedad. Cuando un cambio social o cuando los factores de cambio social se producen dentro de la sociedad, estamos hablando que esa sociedad ha tenido cambios sociales promovidos por factores internos, factores endógenos. Y por el contrario, diríamos que si el cambio social es propuesto por factores externos, culturales, de aspectos de globalización, etcétera, entonces será porque el cambio se deriva de un factor exógeno, ¿verdad? Entonces, claramente, si nosotros analizamos las sociedades actuales, podemos decir que las sociedades más desarrolladas tienen sus factores de cambio en los factores endógenos, porque son ellos los que producen los cambios dentro de la sociedad. Y las sociedades subdesarrolladas o los países subdesarrollados tienen sus cambios sociales derivados de esos factores externos o factores endógenos, porque vienen de afuera, ¿no? A través de aspectos económicos, de aspectos culturales o tecnológicos, ¿verdad?, que modifican la condición de una sociedad, ¿verdad?, mejorándola para bien o para mal, pero que tienen al final un cambio. Entonces, y se puede dar una situación mixta también, ¿verdad?, donde el cambio social se derive de ambos aspectos. Entonces, este es un análisis que se hace, pero como sabemos, pues en ambos sentidos podemos identificar esos cambios, ¿no?, tanto de lo interno como de lo externo. Incluso nosotros como individuos tenemos esas mismas manifestaciones. Cuando nosotros decidimos tener un cambio por nuestra propia iniciativa, estaremos hablando que ese cambio está derivado de un factor endógeno, pero si se deriva de un factor externo, pues es exógeno. Ahora, hay otros elementos que influyen en esos factores de cambio y en primer lugar encontramos el crecimiento demográfico, el crecimiento poblacional, ¿verdad? Entonces, obviamente que el hecho de que crezca una sociedad en número, pues aumentan las fuerzas productivas, ¿verdad? Hay más individuos que le provoquen a esa sociedad un crecimiento o que puedan aportar para el crecimiento, ¿verdad? Tanto en el aspecto pues, material de recurso humano, como también al aspecto intelectual, ¿no?, que puede dentro de una sociedad pues, haber más diversidad y haber posibles soluciones. Entonces, eh, hay muchas variables en ese sentido, ¿verdad? Pero el crecimiento demográfico siempre tiene un factor de cambio social. Entonces, ¿a qué se debe, por ejemplo, el hecho de que los chinos actualmente sean la potencia mundial en producción, ¿verdad?, de hace mucho tiempo? Bueno, mucho se debe al crecimiento demográfico, ¿verdad?, al hecho de que ellos actualmente estén posicionados en ese puesto, ¿no? Y muchos mencionan de que incluso puede llegar muy pronto, si es que ya no lo es, en la potencia económica mundial, ¿verdad? Y mucho se debe a eso, a la cantidad de personas que existen en ese país, el país más poblado del planeta. Entonces, ha generado ese cambio el crecimiento demográfico, definitivamente. Y otros elementos que podemos ver, a lo mejor ustedes han, han logrado observar en las redes sociales, que se promulga de que una ciudad en Suiza o una ciudad en Italia promueve el hecho de que las personas emigren a ese poblado, ¿verdad? Y que incluso incentivan con una cantidad de 20.000 euros, de
50.000 euros para que puedan invertirlo en vivienda, por el hecho de que esos poblados se han visto abandonados o sí, prácticamente han quedado en el abandono porque sus pobladores natales han emigrado. Entonces, eso genera también, ¿verdad?, un contraste demográfico. Entonces, definitivamente, el aspecto demográfico representa un factor de cambio social, ¿verdad? Otros factores, pues, son los factores técnicos, ¿verdad? Aquellos factores que están ligados, pues, siempre al aspecto de ampliar o consolidar un predominio económico, ¿verdad? Favoreciendo siempre todas las innovaciones técnicas o tecnológicas. Entonces, todo el desarrollo desde siempre, desde que el ser humano descubrió el fuego, la rueda, ¿verdad? Han ido influyendo estos factores técnicos para que el comportamiento de una sociedad cambie, ¿verdad? Para que vaya eh, para bien, generalmente para bien cuando hablamos de aspectos tecnológicos, ¿verdad? Y en algunos casos muy excepcionales, podríamos decir, han afectado de manera negativa, pero es muy selectivo. Eh, Hoy precisamente estábamos leyendo, ¿no?, de que la Universidad de Oxford ya descubrió pues una vacuna que desarrolla anticuerpos para este problema de la pandemia. Y ya la semana pasada también se había dicho, ¿no?, que los rusos también incluso habían mandado ayudas para Centroamérica. Pues son factores técnicos que vienen a generar un cambio. Definitivamente el desarrollo de ese tipo de productos farmacéuticos van a generar un cambio en el momento actual en el que tenemos, ¿no? Entonces, por eso es que mencionaba eso, ¿no? Vienen a transformar un estatus que hemos tenido. Otro factor es la infraestructura económica, que bueno, está determinada o está conformada tanto por factores jurídicos, políticos, ideológicos, pero ¿verdad?, que fundamentalmente representan el, el, el dominio de los capitales, de la economía. Entonces, la integran estos otros factores, ¿verdad? La creación de leyes, de normas, de regulaciones o de políticas, ¿verdad?, encaminadas a la inversión, al desarrollo de capitales, etcétera. Incluso hasta ideológico, ¿no? Pero lo fundamental aquí es el F, como dicen popularmente, ¿no? El capital, el efectivo. Eso es lo que se defiende y diríamos que en la actualidad pues tenemos los cambios sociales siempre están o han estado orientados en los últimos siglos a través de este aspecto de la infraestructura económica, ¿verdad?, del beneficio de los capitales. Por eso se hablaba de un liberalismo allá después de la revolución industrial y desde hace unos años venimos hablando del neoliberalismo, que es el capitalismo puro, ¿verdad? Entonces, basado en este cambio económico. Hay otro tipo de factores de cambio, ¿verdad?, como lo que anunciaba Augusto Conte, ¿verdad?, que es representado por los valores morales. Y bueno, siempre este aspecto es basado en la teoría positivista, en el sentido de que los individuos en la sociedad tengan un pensamiento positivo desde el punto de vista científico, desde el punto de vista social, o sea, que todos los proyectos que desarrollen, todas las ideas que puedan aportar, incluso la actividad más simple que el individuo pueda aportar en una sociedad, esté basada en el valor cultural, ¿verdad?, esté basada en la idea del bien común y de favorecer pues al colectivo, a todos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que promulga este factor del valor. Sin embargo, pues sabemos que la sociedad pues ha sido limitada de alguna manera, ¿verdad?, por políticas eh, científicas que pretenden defender o pretenden mantener ciertos estatus gubernamentales o intereses económicos, como el que mencionaba, ¿no?, el capitalismo, o el mantener estructuras de poder a nivel gubernamental. Y a eso, pues, tenemos amplio discurso sobre eso.
Otros cambios sociales se derivan de los procesos políticos, de las simples elecciones, ¿no? Pueden representar definitivamente un cambio. El hecho de que vayamos a una elección popular, ¿verdad? Y en esa elección popular la estructura de un gobierno cambie hacia otro lado. Nosotros pues pudimos ver ese evento, ¿verdad? Después del golpe de Estado, ¿verdad? El proceso que se dio antes del golpe, cuando salió electo el presidente Zelaya, pues fue un cambio a un gobierno más populista, ¿verdad? Con políticas públicas más encaminadas a favorecer, de alguna manera, podemos decir, a las grandes mayorías y limitar algunos aspectos de las minorías. Entonces, en cambio, en estos últimos gobiernos, pues hemos visto el contrario, ¿no? Políticas públicas más encaminadas a beneficiar minorías y a afectar a las grandes mayorías. Entonces, definitivamente que un proceso político de elección conlleva eso. Si vemos a otro lado, pues en El Salvador, aquí al lado, ¿no? Vemos el cambio drástico que han tenido después de la elección del último presidente. Un presidente también populista, ¿verdad? De hecho, el presidente millennial le han llamado, ¿no? Por su campaña, su estrategia electoral, que fue muy, muy amplia en las redes sociales. Entonces, cambió definitivamente a través de un proceso político la realidad social de un país. Entonces, definitivamente que sí provocan cambios sociales. Y por eso es que debemos apostar a participar en los procesos políticos, ¿verdad? Obviamente buscando el bienestar común, ¿verdad? No solamente el interés del día de hoy, ¿verdad? Sino que a futuro, con una visión a futuro. Entonces, siempre se va a dar cambios sociales a través de los procesos políticos, si es que existen voluntades políticas, ¿verdad? Y bueno, hay otro tipo de cambios que no son dominados por la fuerza del hombre, sino que, pues, que se derivan de las fuerzas de la naturaleza, ¿verdad? Como esos grandes desastres naturales provocados por terremotos, por, ¿cómo se llama? Huracanes, ¿verdad? Inundaciones. Entonces, cualquier tipo de evento natural de gran magnitud definitivamente representa un cambio social para un pueblo, ¿verdad? Nosotros sufrimos eso, ya les he mencionado en otras ocasiones, lo del Mitch, ¿no? Fue un cambio drástico. Y otros países, pues también cuando hemos visto terremotos como en México, como en Chile, por ejemplo, la sociedad chilena, antes del terremoto que tuvieron, se me escapa el año ahorita, pero fue hace unos años, no hace mucho, ¿verdad? Ellos estaban, creo que, bueno, anda como por ahí por unos 5 o 6 años que el terremoto en Chile, y estaban a punto de convertirse en una economía de primer nivel. Y les cayó el terremoto, entonces eso representó un retroceso para el gran avance que venían desarrollando los chilenos, ¿verdad? Y fue un desastre, pero se han logrado reponer, a pesar de ese desastre, se han logrado reponer, ¿verdad? Esa es la actitud que debe tener una sociedad. Entonces, también representan los desastres naturales un factor de cambio social. Otra es la explicación integradora que podemos encontrar, ¿no? Es decir, que bueno, que podemos resumir todos esos factores de los que se ha estado hablando, ¿verdad? Los factores de valor cultural, de aspecto de crecimiento demográfico, de aspectos económicos, ¿verdad? Derivados de los procesos electorales. Entonces, podemos integrarlos todos en un solo factor de cambio, ¿verdad? Que implicaría pues que en sí al ser humano, al individuo, pero debe de participar obviamente de manera activa el individuo en la sociedad para este cambio, ¿verdad? Integrándose en cualquier esfera que le sea posible. Entonces, no podemos ser, si nosotros queremos ser un factor de cambio, un agente de cambio para una sociedad, pues estamos obligados a formar parte de un grupo, de un movimiento o de cualquier
colectivo que represente ideales de cambio positivo, ¿verdad? Y ser activos, o sea, generar liderazgo, ¿verdad?, de nuestra parte. Cada uno, pues, incluso pues hay un canto en la iglesia, ¿no?, que habla de eso, de que cada uno con lo que ha recibido se ponga al servicio de los demás. Y es derivado de una lectura bíblica, y es que así es. No todos somos buenos para todo, pero todos servimos para algo, definitivamente. Todos tenemos fortalezas que podemos poner al servicio del colectivo. Y al final lo que veremos, pues, es un beneficio propio también, porque ya hemos mencionado que si el de al lado está bien, eso me representará a mí a estar bien, ¿no? Es lo que pasa, por ejemplo, con los emprendedores actualmente. Y se ha dado un movimiento en estos tiempos de pandemia que muchas personas se han dedicado al emprendedurismo, a las ventas por internet, a crear productos desde sus hogares y venderlos. Y eso, pues, hay que motivarlo e impulsarlo. Y en la medida que, pues, si yo estoy produciendo, ¿verdad?, mi vecino me puede comprar, y si mi vecino me compra, pues entonces eso es también un beneficio para mí. Ese mismo efecto de beneficio es el que puede tener, ¿verdad?, al integrarnos en estos grupos que generen cambio. Entonces, esa es la explicación integradora que debe buscarse, ¿verdad? Eh, Hay que buscar siempre el cambio social donde todos participemos en conjunto, ¿verdad? Tanto las élites, tanto las minorías de poder, como, ¿verdad?, las oposiciones o los grupos de presión que se le llaman, ¿verdad?, y ciudadanos. ¿Cuál es la orientación que debe existir el cambio social? Bueno, eh, se han planteado diversas propuestas, ¿verdad?, diversos mecanismos, que ustedes harán en su trabajo también una propuesta, ¿verdad?, o un mecanismo que deberíamos de adoptar de acuerdo a las condiciones, ¿verdad? Y así debe estar orientado ese cambio social, de acuerdo a las condiciones en las que nos encontramos. Entonces, no podemos aspirar a ser una sociedad de primer mundo de la noche a la mañana. Hay que saber qué condiciones son las que tenemos, ¿verdad? Y obviamente es un proceso que llevará años seguramente de trabajo y de disciplina social, pero que debe sobre todo tener, pues, un compromiso de parte de cada uno. Y las orientaciones que históricamente se han dado hacia el cambio social, derivado de esos factores, son la reforma, por ejemplo, las reformas sociales, las revoluciones, ¿verdad?, o también las que se llaman contrarrevoluciones, las que vienen a atacar las revoluciones. Y esas son las que vamos a hablar, ¿verdad? Esas son las orientaciones que están actualmente o que se han desarrollado históricamente. Pero vamos a ver cuáles son las suyas. Para tener una idea de algunas de estas, ¿verdad?, vamos a ir puntualizando sobre cada una. Si hablamos de la reforma, pues la reforma está orientada a un proceso paulatino, es decir, a un proceso paso a paso, estructurado, ¿verdad? No es un cambio drástico, no es un cambio de un día a otro, sino que es un proceso, ¿verdad? Que bueno, se da siempre a partir de las estructuras, en el interior de las estructuras que afectan a un sistema. Entonces, si nosotros dijéramos, que es lo que mencionaba, ¿no?, la clase anterior, si podemos generar un cambio en lo interior y luego en nuestra familia, eso es parte de un proceso de reforma, de cambio social. Lo desarrollamos a nuestra familia, luego en nuestro núcleo, ¿no?, ahí en nuestro hogar, en nuestra casa donde estamos ahorita. Luego lo multiplicamos al resto de nuestros familiares, a nuestros amigos. Ese es parte de un proceso de reforma. Si hablamos a nivel gubernamental, pues obviamente sería de que muchos criticamos ahorita, ¿no?, de que tenemos un gobierno o un sistema gubernamental, pues totalmente destruido, por decir así, ¿no? No hay gobernabilidad. Entonces, ¿qué necesitaríamos a nivel de gobierno? Pues un cambio estructural, empezar paso por paso, ¿no? En cada una de las estructuras. Bueno, ¿cuál es ahorita en esencia, qué es lo que más nos afecta? Pues el factor salud. Bueno, hay que hacer un cambio estructural en la política pública de salud, ¿verdad? Luego, seguido de eso, el de educación, pues hagamos un cambio estructural en la política de educación.
y así paulatinamente ir asumiendo el resto de necesidades, ¿no? A efecto de cubrir cualquier esfera estructural de gobierno. Ese es un proceso de reforma, un proceso paulatino, ¿verdad? Que, por cierto, lo establecía Robert Merton, si recordamos, lo estábamos analizando en la parte de las desviaciones sociales. Luego está la orientación de cambio, que es la revolución, ¿verdad? Muchos tienden hacia este tipo de pensamiento, es de hacer un cambio, pues en una transformación total, radical, en la medida de lo posible, cuanto antes. Entonces, son pues cambios en estructuras que tratan de abarcar efectos macrosociales. O sea, lo que se propone mucho con algunas ideologías políticas, ¿no? Es decir, cambiemos, derroquemos, saquemos y metamos otro. Eso es una revolución, una reingeniería total, ¿no? Un cambio y vamos con otra propuesta. Entonces, en algunos aspectos puede ser positivo, ¿verdad? En otros puede tener objetos de cuestionamiento, pero va basado en eso, ¿verdad? En una transformación total en un corto periodo, ¿no? En un periodo de corto tiempo. A diferencia de la reforma, que sí es más lento, por decir así, ¿no? Luego está otra orientación, que es la contrarrevolución. La contrarrevolución, pues, puede surgir a partir de la revolución, como el nombre mismo lo dice. Puede surgir a partir de eso, incluso puede surgir antes de la revolución. Entonces puede ser como un campo, un espacio para preparar una revolución. Y pues va a adoptar, eso sí, una forma de represión de la revolución. Entonces por eso es contraria a la revolución. Si nosotros estamos en un periodo previo a la revolución, entonces estaríamos hablando de que es un periodo donde la sociedad está en un ambiente hostil, y por eso se genera lo que es la revolución. O si es posterior, pues obviamente es una orientación de cambio social que viene a combatir lo producido por una revolución. Esa es la contra. Y bueno, de acuerdo con Rocher, lo que caracteriza básicamente la revolución social, perdón, es que se divide netamente en la historia de una sociedad, de un antes y un después. Siempre vamos a estar en esa línea que va a definir, en el caso de las revoluciones, pues el antes y el después, por lo que les mencionaba, ¿no? Que es un cambio drástico, es un cambio tal vez no de la noche a la mañana, de un día a otro, pero sí que representa en un proceso en la historia del tiempo para una sociedad de un abrir y cerrar de ojos, por decirlo así. Y aquí vemos esta gráfica que es muy significativa, ¿verdad? La gente ignora el poder que tiene, y es que realmente es así. No sabemos que nosotros mismos a veces estamos sosteniendo un sistema que es contraproducente para la misma sociedad. Entonces, lo que corresponde, pues, es, como vemos en la gráfica, hay un solo individuo que se está separando de esa tabla que sostiene al estadista que está ahí, ¿no? Sosteniéndose en esa tabla. Entonces, si todos se mueven, si todos se unen, en lugar de estar con pancartas, protestando, gritando, pueden generar otro tipo de reacción, ¿no? Un cambio total. Entonces, debe ser un cambio activo, por eso el de la participación en aquella idea integradora de los factores de cambio social, ¿no? Hay otro escenario que definitivamente se genera es con los cambios sociales, es el que va acompañado de la modernización. Las sociedades modernas definitivamente son sociedades que pues llevan consigo un cambio social, ¿verdad? En gran medida un cambio social positivo,
cambio social positivo, porque generan pues sistemas de acceso, de estabilidad para todos los individuos, ¿no? En todos los sentidos, estabilidad de seguridad, estabilidad de salud, estabilidad económica, no, tal vez no grandes riquezas como he mencionado, que las sociedades de mayor desarrollo humano no es que sean donde haya más ricos, sino que es donde más equidad se da. Y eso va muy acompañado de la modernización. Entonces, se escribe pues que dentro de la tradición del análisis evolucionista del mismo ser humano, ¿verdad? Haya un paso de sociedades tradicionales a sociedades modernas. Y ahí es donde pues debemos convertir, ¿verdad?, el nivel de conciencia de cada individuo en la sociedad. Entonces, no aspirar tanto al acumular riqueza, sino a estar en un ambiente sí moderno, donde todos podamos tener acceso a todo, pero despojándonos de pensamientos mezquinos, ¿verdad?, o individualistas. Hay, a partir de esto de la modernización, también dos modelos, los modelos, hablando siempre del aspecto endógeno y exógeno. Si hablamos del aspecto endógeno, recordamos, es hablar al aspecto interno de la sociedad, pues supone que el proceso de modernización es parejo, es uniforme, ¿verdad? Es decir, que la introducción de las variables, o sea, de todas las ideas o de los factores de cambio social, vienen del mismo lugar donde ocurre, o sea, vienen a partir de la misma sociedad, en la misma sociedad en la que se desarrolla. Y el modelo exógeno es que es un sistema pues más permeable, más abierto, que permite el ingreso a su sociedad de otro tipo de influencia, ¿verdad? Para que generen el cambio social que se espera. Entonces, actualmente, y si recordamos toda la temática sobre globalización, pues podemos decir que en nuestro caso, en el caso hondureño, pues podemos hablar mucho de aspectos exógenos, ¿verdad?, que orienten a la modernización. Si nosotros vamos a las ciudades más grandes de Honduras, vamos a ver el comportamiento, ¿no?, que existe, es muy parecido al de otros países. Eso es producto del factor exógeno, del factor externo, de la influencia que viene de otras culturas, ¿verdad? Y de alguna manera es positivo, ¿verdad? Lo que debemos es, como sociedad, pues acoplarlo a nuestras realidades, para que no se vuelva un factor de cambio en sentido negativo. ¿Cuál es el impacto que tiene la modernización? Bueno, obviamente que el desarrollo de los medios, ¿verdad?, de comunicación, medios masivos de comunicación, pues siempre estar ligado a ese desarrollo del socioeconómico, ¿verdad?, y también educativo. El hecho de que estemos comunicándonos por esta vía, pues es un proceso, es parte del desarrollo de la modernización. ¿Qué hubiera pasado si no tuviéramos ni siquiera acceso a un computador, al internet, a conectarnos a través de una aplicación que nos permite interactuar de una manera más fluida, ¿verdad?, para compartir ideas y criterios? Definitivamente la modernización nos ha venido a favorecer, ¿verdad?, en la actualidad. Si hubiésemos hablado de una pandemia hace 20 años, pues todo se hubiera paralizado completamente, ¿verdad?, porque el mundo no estaba preparado para un evento como el que estamos sufriendo ahora. Entonces, eso es parte del impacto de la modernización, ¿verdad? Les hablaba del impacto económico que genera un evento como este actual. Bueno, pero el hecho de que estemos modernizados de alguna manera y en gran medida, pues sostiene, ¿verdad?, sostiene todavía lo que queda de economía, ¿verdad? Y eso es positivo en ese sentido, ¿no? Es positivo. Otro factor del impacto de la modernización, bueno, es que ocurre también, pues, que sería un poquito más negativo, ¿verdad? Implica pues una ruptura
antiguos comportamientos sociales, ¿no? Es decir, de que las situaciones de la vida tradicional o las formas de vida tradicional han cambiado. Hoy estamos en nuestros hogares, estamos encerrados, pero a veces estamos con la mente en otro lugar, y eso se deriva también a la influencia del impacto que tiene la modernización. Podemos estar todos los miembros de una familia en una sala, pero todos estamos desconectados de los que estamos en esa sala. Cada uno está, uno con el teléfono, otro con el televisor, otro con la computadora quizá, o con una tablet, un iPad, etc. Entonces, también te genera ese tipo de impactos la modernización. Y pueden romper los esquemas tradicionales de la vida, ¿no? De la vida en comunidad. Entonces, también representa eso y hay que tener mucho cuidado. En cuanto a la modernización y la democracia, pues sabemos que pues, hay que comprender la modernización en un sentido amplio, ¿verdad? Porque abarca todas las esferas de la sociedad, en lo político, en lo económico, en la cultura, ¿verdad? Incluso en lo interno del seno de un hogar, ¿verdad? Como analizamos. Entonces, también, ¿verdad? La modernización aporta a la democracia. Y lo que vemos, pues, que la participación de la sociedad civil actualmente es muy escasa, ¿verdad? Y eso, pues, se ejerce a través de las vías tradicionales que utilizan los partidos políticos, ¿verdad? Los sistemas de representatividad. Entonces, es necesario buscar soluciones modernas a la problemática que representa la democracia. Imagínense el estancamiento que tenemos actualmente con nuestra ley electoral, que nuestros políticos no se ponen de acuerdo o no llegan al consenso, mejor dicho, para pues poner un voto electrónico o un sistema de elección más tecnificado que permita elecciones más transparentes, elecciones que tengan más alcance, ¿verdad? O que lleguen a más personas. Y no podemos todavía ponerlo. Pero entonces es un reto todavía, es un reto para nuestra sociedad hondureña. Obviamente en otros países no es. La modernización ha ido de la mano con la democracia, ¿no? Y eso es lo que necesitamos actualmente nosotros. Un aspecto también en los procesos de modernización, bueno, es la democratización de las sociedades, ¿verdad? Pero parte de estos conflictos pues están en los centros de poder, como les menciono, en los partidos, ¿verdad? Falta que las instituciones se vuelvan realmente democráticas, ¿verdad? Y que se pongan a disposición, ¿verdad?, del Estado y cederlo pues a la sociedad. Nosotros, por ejemplo, hoy precisamente saliendo de una audiencia con un colega, me cuestionaba ¿qué pasa con el Colegio de Abogados de Honduras? No quisieron entregar el poder. Y es cierto, pasamos un proceso democrático, ¿verdad? Y debió existir una sucesión en el ejercicio del poder y todavía no se ha dado, ¿verdad? Y eso fue en abril. Entonces ya estamos hablando de que actualmente, pues, la democracia aún en nuestro gremio está vulnerada completamente. Debe existir un compromiso real de los miembros de las instituciones, ¿no? Para que se generen cambios. Entonces hay que hacer un análisis final del cambio social, ¿verdad? Resumiendo en algunos puntos. El cambio social, pues, es un fenómeno constante de las sociedades. Siempre se está dando los cambios sociales. Entonces, hay que llevar nuestros análisis hacia diferentes enfoques, si bien teóricos, pero también proporcionando pues, diversos elementos que aporten aspectos prácticos, ¿no?, del ejercicio práctico de la sociedad. Entonces, hay que hacer una relación entre Estado y la sociedad civil. Siempre vamos a tener que hablar de esos dos puntos. Y pues también vamos a ver que en la medida que la sociedad civil gana espacio, gana participación, pues los cambios se van desarrollando de mejor manera.
Ya se van adquiriendo más fortalezas para la sociedad civil. Entonces, el Estado debe asumir una actitud firme y conciliadora en lugar de una actitud eh, contradictoria a la sociedad, porque lo que va a tener al final, o más temprano que tarde, pues es una reacción que no le va a favorecer. Entonces, si nosotros respetamos el Estado de Derecho y hablamos y promulgamos tanto, y nuestros políticos dicen tanto y hablan de un Estado de Derecho, pues deben de tomar esa actitud firme y conciliadora, no de estar en contraposición a lo que la sociedad civil pide, ¿no? Y bueno, finalmente, en cuanto a la relación de nuestro gobierno con otras naciones, vemos siempre pues, que se ha orientado a favorecer lazos con países más desarrollados, ¿verdad? Como Estados Unidos, Europa, etcétera, ¿verdad? Pero, y las políticas económicas han estado siempre orientadas a eso, ¿no? A estrechar vínculos con ellos. Pero falta, ¿no? Falta una inclusión, una idea clara de respeto de derechos humanos, de democracia, ¿verdad? Que favorezcan a las mayorías, ¿verdad? Porque lo que se ha incluso hecho de parte de la política exterior nuestra, ¿verdad? Es atacar a otros países en lugar de dedicarse a nuestros problemas. Lo que ha pasado, ¿verdad? Últimamente con Venezuela, si bien es cierto, Venezuela tiene su problema, ¿verdad? Nicaragua tiene su problema, pero nosotros debemos ver primero las vigas que tenemos en nuestro ojo antes de ver, ¿verdad? Pues la basurita que tenga o la paja, como dice la lectura, ¿no? El vecino. Entonces, la postura que ha tomado nuestra política exterior es eso, más bien a estar favoreciendo políticas exteriores de los países desarrollados que obviamente tienen sus intereses particulares, ¿verdad? Y no tanto a generar pues un espacio de desarrollo para nuestra propia sociedad. ¿Ah? Y nos ponemos a favorecer esas posturas atacando a otros. Entonces, de ahí se derivan últimamente los cambios sociales a nivel nuestro, ¿no? Y bueno, con eso damos por concluido este tema del